Ahí estamos. Muy bien. Bueno, de todo oídos. Se va a tomar, yo quería saber si se iban a tomar bien las funciones de los órganos, por ejemplo, del CAN, del CARICOM, si es necesario saber específicamente todas las funciones que tienen. Todo es necesario saberlo. Todo. Punto por punto del articulado de cada tratado constitutivo. Es que se murió Juan Cruz. No, A ver, no sé. a ver. Un poco, ¿se acuerdan que en clase yo les di los lineamientos para entender funciones de cada órgano? Digo, yo creo que con esos lineamientos, si ustedes prestan un poco de atención cuando tienen el articulado, van a poder determinar rápidamente las funciones de cada órgano, ¿no? Digo, en esto que hemos charlado, ¿no es cierto? En términos generales hay como un órgano, suele llamarse Consejo Presidencial o algún símil, es el que establece las ideas directrices. Después tenemos otro órgano que está compuesto por los ministros, en términos generales de relaciones exteriores, y que efectivamente son los que ejecutan esas directrices que emanan del otro órgano. Tenemos en términos generales una comisión de comercio, un órgano similar. Tenemos una secretaría general. Digo, no es tan complejo, pero para llevar un poco de tranquilidad, no estoy interesado en que ustedes conozcan al pie de la letra exactamente las funciones que están atribuidas a cada uno de los órganos en los diferentes tratados que analizamos, que pierde un poco el sentido de la evaluación, digamos. Yo estoy más interesado en que ustedes comprendan las ideas que fuimos trabajando en clase como para poder luego resolver alguna situación problemática que se pueda presentar. Que les sirva como base para que en la segunda etapa, que es el examen oral, efectivamente, ¿no es cierto?, puedan ustedes entender bien cómo funciona esto. Sí, Maximiliano, voy a subir la clase, quédate tranquilo. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, a la respuesta a la pregunta de Juan Cruz, no puedo yo decirles que no estudien las funciones de los órganos. Lo que les puedo decir que para mí no es una prioridad que ustedes memoricen, ni es mi objetivo pedagógico, que ustedes memoricen las funciones de los órganos. Eso desde ningún punto de vista. ¿Sí? Sí, sí. Cruz. Profe, una consulta con respecto a eso. Sí, vamos. Sí, creo que no tengo buena conexión, pero no sé si se me escucha bien. Sí. Perfecto. Más que nada la diferencia, lo que hablábamos con Ricardo otra vez, la diferencia entre los órganos intergubernamentales y no intergubernamentales. O sea, que él hacía la diferencia que por ahí uno era, estaba conformado por los jefes de Estado y era quienes tomaban la dirección con respecto a las decisiones de la organización, y después lo que ejecutaban esos eran los otros órganos no intergubernamentales, que eran los que como decía usted, lo que estaban compuestos por los ministros u otros que no correspondían a los jefes de Estado. Perdón. Claro, a ver, casualmente esto que vos estás señalando tiene directa relación con lo que hablábamos recién. A veces sucede, a ver, hablar de órganos intergubernamentales o no intergubernamentales está directamente relacionado con los sujetos que que conforman ese órgano. Si esos sujetos efectivamente son los representantes de los gobiernos con las facultades plenas, como tienen los jefes de Estado, naturalmente es intergubernamental, que en rigor no está conformado por un sujeto, digamos, convocado a ese fin, sino que está conformado por el sujeto que, por la razón democrática que establezca su constitución, está representando al gobierno de ese Estado. ¿Estamos, Germán? Ok, perfecto.
por ejemplo, la Secretaría General. La Secretaría General está conformada por un sujeto que es elegido por los estados, entonces sería no intergubernamental, claramente. Digamos que Claro que este por ahí su distingo es función más es que llevar filosófico. adelante. Claro, a ver, este distingo es más filosófico, pero que se manifiesta en la práctica concreta, así que está perfecto el aporte de Ricardo, claramente. Perfecto, gracias. No, por favor. ¿Puedo hacerle un par de preguntas, profesor? Pero las que quieras, para eso estoy. Perfecto. Están relacionadas con las 10 preguntas que tratamos de responder en clase. Hay un par que no las pudimos desarrollar en profundidad y le quería preguntar por ahí un par de cuestiones. A ver. Por ejemplo, la primera, en donde se pregunta si sería posible una organización internacional como la Unión Europea en 1950 justifique, por ejemplo, lo que a mí se me ocurriría hacer ahí es hacer un poco del desarrollo histórico del derecho internacional, no solo en las fases que nos habían indicado, sino también en el progreso que se tomó en cuanto a la integración y después comunidad en términos de derecho comunitario europeo, pero no entiendo si hay algún factor puntual de ese desarrollo histórico que quieren que profundicemos, y no me estoy dando Repetime cuenta. la pregunta, Ian. ¿Sería posible en una organización internacional como la Unión Europea, perdón, sería posible una organización internacional como la Unión Europea en 1950? Bien. No sé si vos, porque, a ver, el planteo que estás haciendo está fantástico, pero en rigor estamos agregando alguna cuestión que no es lo que específicamente pediría esa pregunta. A vos en ese momento, se ve que cuando yo la elaboré, lo que yo pretendía era que vos pensaras si la estructura jurídico-política que se termina dando recién en la década del 90 podría haberse dado en la década del 50. Indudablemente se impone la idea negativa, la respuesta es no. El punto es por qué. Y ahí me parece que más que hablar de la evolución del DIP, desde la mirada que vos lo estás enfocando, yo hablaría más del concepto de soberanía y la evolución que el concepto de soberanía tuvo. ¿Por qué? Porque la década del 50, del 60, el concepto de soberanía era un concepto muy rígido. No se podía distinguir la diferencia entre la titularidad de la soberanía y el ejercicio de la soberanía. Esto recién empieza a manifestarse con más claridad a través de la doctrina en la década del 80, ¿sí? Por trabajos previos que fue haciendo. Después lo vamos a ver esto en la segunda parte, con los grandes aportes jurisprudenciales que viene a traer el Tribunal de Luxemburgo. Entonces, vos pensás, con estados tan castigados con la consecuencia de las dos guerras mundiales que hubo en la primera mitad, en la primera parte del siglo XX, con esos antecedentes fácticos, digamos, y un concepto jurídico-político tan fuerte, tan inamovible, tan poco flexible de soberanía, es imposible poder pensar que en ese momento, entonces, los estados hubiesen planteado la posibilidad de atribuir competencias soberanas a un órgano supranacional. No. Pero ¿entendés por qué? Digamos, más allá de la evolución histórica, desde la Paz de Westfalia, si por ahí estuviéramos en un examen y vos me explicás todo ello para llegar a esto que estamos hablando, yo te pondría un corchete y un signo de pregunta, como diciéndote, ¿esto qué tiene que ver? Digamos, Claro, ¿entendés? ok. Sí, sí, sí. Quizá no es útil. Ahora, si vos eso lo vas a utilizar para explicarme el escenario conformado en la primera mitad del siglo XX, y ahí vas a partir al concepto de soberanía y me das la explicación, 10 puntos. ¿Entendés? Pero la realidad es que me parece que en principio no sería necesario que hagas todo ese planteo. Perfecto. ¿Sí? ¿Entendieron Perfecto. todos?
¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, a ver. Y eso, dijiste un par. Sí. Perdón, aclaremos esta dinámica. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna participación sobre las preguntas que van haciendo otros colegas, hagámosla ahora para no volver y volver, digo. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, a ver. Un segundo que tengo las anotaciones acá. Sí. Acá, perfecto. Todo lo que es Conforti, la pregunta de Conforti, de esas 10, decía una ley especial y una ley general por los procedimientos para la incorporación del derecho internacional al interno implica que, y lo que dijimos en clase, lo que dijo el grupo que le tocó contestarla es que la discusión entre monismo y dualismo ya queda vieja porque existen otros procedimientos para la incorporación del derecho internacional al derecho interno, que se clasifican ordinarios y especiales, y que en el ordinario se transcribe la norma del tratado al derecho interno a través de una ley, y de esa forma queda incorporado. Y después dice que en el especial la ley incorpora como un anexo la norma del derecho internacional. Nosotros habíamos visto que en ambos, o sea, independientemente de la estructura teórica que se tome en términos de monismo o dualismo, y sin perjuicio de que acá estamos hablando justamente de que hoy en día da para hablar de otra clasificación, que es la cuestión de la incorporación ordinaria o especial, habíamos visto que las estructuras normativas seguían siempre siendo dos, derecho internacional y derecho interno. Cuando Conforti agarra, digamos, en esto que yo acabo de leer, ¿no? Cuando se habla de incorporación ordinaria y especial, no hay ninguna discusión con respecto, no retoma ninguna discusión con respecto a dualismo y monismo. Esto es otra cosa completamente separada, digamos, porque se me mezclan las dos categorizaciones, digamos. En rigor no, en rigor está relacionado. Ojo, no es algo totalmente, no es como agua y aceite. No. Estamos hablando, a ver, cuando nosotros leemos a Kelsen, por ejemplo, leemos no sé, algunos de los dualistas más conocidos que mencionamos, Ancilotti, por ejemplo, si los leyéramos, vamos a llegar, digo, pues, no se lee, se menciona, pero nos quedamos con la mención, pero a poco que vos te pones a leerlo, decís, claro, qué sé yo, él se dice, sí, perfecto, tenemos que distingo entre monismo, dualismo, y el monismo después se replantea como moderado y radical, de conformidad a los aportes de Verdros, todo muy bonito. Hay una cuestión concreta, que es la que en definitiva intenta abordar Conforti. Pero si vos me decís, a través del dualismo, a ver, la posición dualista no aplica derecho internacional, sino que el derecho internacional lo hace pedazos, lo desarma y genera una norma del derecho interno. Pero ya no es derecho internacional, es derecho interno. Pero a su vez en el monismo, que esto no lo explica Kelsen, no lo dice Kelsen, sino que lo van diciendo las realidades constitucionales y legales de cada Estado, lo cierto es que ningún Estado aplica el derecho internacional como si fuera una costumbre internacional, sino que de alguna u otra manera lo van incorporando a sus regímenes jurídicos internos. Entonces acá se presenta la confusión, que Conforti trata de decir, gente, hablar de monismo y dualismo en esta situación ya es obsoleto, porque las constituciones de los estados avanzaron de manera tal que hoy los estados hacen dos cosas. O una ley en la que transcriben la norma del derecho internacional, es lo que él llama procedimiento ordinario, si te pones a pensar, sería más asimilable a un dualismo de la posición, ¿no es cierto?, de la vieja escuela, o aquellos que a través de una ley también solamente aprueban y consecuentemente anexan la norma internacional, no deja de ser internacional nunca, y en consecuencia es una ley especial, un procedimiento especial, digamos, ¿no? Entonces, si vos lo pensás, que eso sería más asemejable a ¿qué? Al monismo,
de última. ¿Es cierto? Ni nos cuestionemos si va a ser radical o va a ser moderado, porque esto Conforti no lo plantea. Conforti lo que trata de enseñarnos es que de una u otra manera, estimados, este planteo de Kelsen queda ya alejado de la realidad jurídica de cada Estado a través de las constituciones y determina claramente una realidad que él observa del estudio que hace. Así se relaciona el derecho internacional con el derecho externo. Es un refraseo de las posiciones. ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Bien. No sé si a todos les quedó claro, chicos. Muy bien. Sí, Muy sí, bien. perfecto. Después, en cuanto a los artículos 27, que Sí. hicimos, digamos, la discusión, yo soy el que le escribí que faltó las dos veces que me tocaba participar en algo, una se me quedó el auto y la otra estaba enfermo. No hay problema, no hay problema. Dale, 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 Eh, tranquilo. digamos, en cuanto a los dos artículos 27, se había llegado a la conclusión, igual no, para el artículo 27 sí estuve, que se había llegado a la conclusión de que eran como dos caras de la misma moneda, en el sentido de que uno representa un poco la mirada hacia adentro de la composición normativa argentina y la otra más hacia afuera. Entonces, si a nosotros se nos pregunta algo, ¿tomamos esa postura o digamos, si en el debate estábamos del otro lado, se puede llegar a ver, discutir eso? yo por ahí una cuestión que dije en la primera clase y traté de dejarlo eh, como elemento para que ustedes tengan en cuenta. A mí no me interesa que ustedes coincidan conmigo. A mí me interesa que ustedes piensen. Y si elaboran una estructura de pensamiento que está adecuadamente elaborada, por más que yo no esté de acuerdo, está adecuadamente elaborado. No, sería muy soberbio de mi parte decir, no, esto está mal. No, no está mal. Son diferentes maneras de abordarlo. El tema es que el abordaje sea adecuado, y que cuando hay un abordaje diferente al que se propone, puede haber un sustento, puede haber un texto, una bibliografía, no un que yo lo digo, porque si no sería una posición, digamos, que yo no puedo admitir, pero ponele, no sé, hay doctrinas que piensan distinta a esta cuestión, y yo encantado de escuchar todas las posiciones. Quiero saber quién te apoya, digamos, en esa postura. ¿Está Ok, bien? ¿O en qué te basás vos a pensar de perfecto. esa manera? Y a lo sumo te podré decir, no estoy de acuerdo, pero está bien pensado. Punto. Para mí es lo que vale. Ok, ¿Estamos? ok. Y después, última. Pero quizá hay un temita ahí en los 227 que no estamos abordando. Porque vos me diste como un esqueleto, pero, a ver, a mí me parece que cuando uno piensa en los artículos 27 de la Constitución Nacional y el subpar de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del 69, es muy importante advertir que, en rigor, también tenemos que hablar de soberanía. ¿Por qué digo que tenemos que hablar de soberanía? A ver, pensémoslo juntos. Porque, digamos, la dinámica entre los artículos 27 un poco fija cuál es la postura de monismo moderada de la Argentina en términos de que 10 tenemos que... puntos. ok. A ver, por un lado, yo digo que como Estado soberano, digo, no voy a obligarme, ¿sí? Por tratado, no quedo obligado por normas internacionales que no estén en conformidad a los principios de derecho público de mi propia Constitución. Yo lo digo porque soy un Estado soberano, y como Estado soberano decido que así sea. Esto era la posición de Verdros. Entonces le doy preeminencia al derecho interno por sobre el derecho internacional. Por otro lado, y un tema no menos importante, cuando pienso en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en uso de mi soberanía, y así fue que me hice parte de esa convención como Estado, dije, no puedo alegar la existencia de una norma del derecho interno a efectos de incumplir
una norma del derecho internacional. Entonces, cuando yo soberanamente me obligué a ello, lo hice en virtud de que tengo un dispositivo que a mí me pone un límite, que es de mi derecho interno, que excluye de los alcances del 27 de la Convención de Viena todo aquel tratado que no esté arreglado con los principios del derecho público de nuestra Constitución, porque si no estaría medio en una psicosis jurídica, ¿no? Digo, ¿qué es la situación? Por un lado, me quiero obligar, me obligo hasta acá, pero por otro lado después me obligo y no cumplo. No. Digamos, la idea, más allá de que el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados claramente es una norma propia del derecho internacional, y al ser la Convención de Viena el tratado que se creó y tomó las costumbres internacionales que eran preexistentes, y allí se normativizó la vida de los tratados, lo cierto es que también se le impuso un límite a aquellos estados, y ese es el espíritu, que pretendían tomar compromisos internacionales y luego poder decir, bueno, no, denuncio el tratado, lo incumplo. No, esto no es admitido en una comunidad internacional seria. ¿Está bien lo que te estoy diciendo? ¿Entienden? Sí, sí. Me parece que ese background hay que ponerlo, hay que explicarlo como para que se dé más sentido a esto que vos acabas de decir, Ian, ¿sí? Perdón, ¿se escucha? Sí, Ligia. Entonces se complementan, no son contradictorios. Exactamente, no son contradictorios, se complementan. Se complementan y son unos consecuentes del otro, digamos, tienen sentido del análisis que estamos haciendo. Yo no le encuentro contradicción. Bueno, voy a hacer una pregunta que es otro tema, que son de las fases o etapas de los procesos de integración. Sí. Estuve leyendo, hay 3 textos que hablan de las etapas, y hay uno que agrega una más, y quería preguntar si la podemos poner, que es perdón, lo tengo acá, la comunidad económica como la última etapa sería la más avanzada. Yo tengo algunos que llegan hasta la unión monetaria, y después otro habla de la comunidad económica. Bien, a ver, yo creo que básicamente Ligia, al menos desde mi mirada, lo importante para mí y a los fines del examen, y más allá de lo que podamos memorizar, que cada uno de nosotros, es que ustedes comprendan la integración, las características que tiene el derecho de la integración, ¿no? Que habíamos charlado en las primeras clases. Una de ellas es la progresividad. Necesariamente tiene que ser entendido como un caminito que va como superando etapas, ¿cierto? Y de a poquitito va avanzando y se va tomando más compromisos y se va haciendo un poquito más grande y va creciendo y puede llegar a transformarse en derecho comunitario o no, depende. Por ahí no por el momento, pero más adelante sí. Yo creo que los autores que sostienen este tema de las comunidades económicas no están desacertados, me parece que está muy bien. Digo, porque es una etapa también, ¿de acuerdo? Y está perfecto. A ver, si vos me decís, mirá, los sistemas comunitarios comienzan a través de la creación de una moneda única, me preocupa un poco. Que la moneda única es imposible. A ver, vamos poniendo, no. Vieron que ahora Lula da Silva dice, quiero, y alguno de ustedes lo mandó y agradezco que lo haya compartido en el grupo, fue muy interesante, quiero crear una moneda latinoamericana. Está brillante como idea, pero flaco, para eso tenemos que atravesar un camino que aún no está totalmente recorrido, como para llegar a ello, ¿entiende? Y esto tiene que ver con la justificación, si se quiere, pedagógica, de explicar las etapas que atraviesa el proceso de la integración. ¿Está bien? Entonces, tomalo, Ligia, tomalo, que está buenísimo, y si no te lo acordás en el momento, tampoco es un problema. Lo que quiero que quede claro es que necesito que ustedes entiendan que se comienza de a poquitito y se va avanzando. Y ese camino, la doctrina le da el nombre de diferentes etapas, estadios, depende del autor que lean, en el cual se va
consolidando esa característica de la progresividad de la que charlamos en la primera clase. ¿Sí? Sí, ok, gracias. No, por favor. Yo tenía una más. Dale, las que quieran. Que es sobre un concepto que mencionaste un par de veces. Yo estuve viendo videos de la cursada del cuatrimestre pasado. Bien. Se menciona por ahí un par de veces más de lo que hablamos nosotros, pero por ahí es un concepto interesante, sobre todo para el Fashion Merc, el tema de Law of the Land, en Sí, términos de doctrina Monroe. sí. Mi pregunta es, lo de Law of the Land es este monismo que tiene Estados Unidos, en donde funciona un poco a la inversa, en donde se impone o se asume derecho de la tierra en general, una cuestión más derivada de Estados Unidos en su rol de gendarme y protector de los derechos humanos a partir de la doctrina Monroe. En ese caso, por ahí es un poco más de curiosidad, pero la norma suprema, digamos, así como nosotros hablamos que la última legitimidad en el esquema de Kelsen serían las normas Jus Cogens en nuestro caso. En el caso de Estados Unidos, eso sería the Law of the Land, porque nosotros tenemos normas Jus Cogens que por ahí están Muy acordes a la bien. doctrina Monroe. Está muy bien la pregunta. A ver, Estados Unidos tiene una tradición jurídico-política en el ámbito de la comunidad internacional que, a ver, que es la base, que es la justificación por la cual elabora su propia doctrina de monismo y dualismo, para que lo entendamos. Yo entiendo que la realidad, cuando vos decís the law of the land is the international law, la pucha no da lugar a norma Jus Cogens, ni da lugar a international law at all. Digo, esto es una cosa como que queda en la nada misma. Lo que importa es el propio derecho norteamericano, ¿no es cierto?, con la fuerte tradición que tiene, ¿no es cierto?, del common law y demás. Digo, cuidado con eso, ¿no? Cuidado con ese concepto. Yo siempre traigo, cuando dicto clases de esta materia, esta cuestión, porque cuando se analiza el caso de Industrias Químicas Merck, advierto en alguna bibliografía que se dice erráticamente que es dualista nuestra jurisprudencia. En rigor no lo es, en rigor cita el dualismo de Norteamérica. Entonces, no es la doctrina monista y dualista que estamos estudiando nosotros de la corriente europea. ¿Está bien? Digamos, desde esa mirada me parece que si yo sostengo lo inverso, que sería the international law is the law of the land, entonces ahí sí digo, esto pareciera ser que claramente me indica que el derecho internacional, que sería el derecho de gentes, todo ese derecho que nosotros estudiamos desde la evolución, es el que tiene que aplicarse directamente dentro de los regímenes jurídicos del derecho interno. Pero no es lo que entiende Estados Unidos. Y su tradición jurídica lo muestra con mucha claridad. Incluso la propia doctrina Monroe vendría a ser una doctrina analizada hoy, después de 100 años, ¿no es cierto?, de dictada, totalmente contraria a las normas del hoy conformado corpus del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cierto? Sí, perfecto. Profesor, yo le quería hacer una consulta sobre la evolución jurisprudencial, más que nada para saber a grandes rasgos si la interpretación es correcta. Empezando con, bueno, aprovecho que el compañero lo nombró con Industrias Químicas Merck, que en ese, bueno, ya más o menos lo explicó Ian, pero que los tratados internacionales tienen vigencia a partir de la recepción de sus normas por una ley, continuando a todos grandes rasgos, pero más o menos para entender esta cadena, esta evolución. Después está Martín y
y compañía contra Estado Nacional, en donde se utiliza este principio de ley posterior deroga ley anterior, inclusive si eso incurre en un incumplimiento de responsabilidad internacional. Es que ahí está el Continúa. tema. Ahí está, Julián, el tema. Vos lo estás diciendo muy bien. Los que quieren prender la cámara, préndanla, por favor, pues yo a través de sus caras veo si están entendiendo o no. Pero al tener apagada la cámara, si no se puede, no se puede, pero si se puede, por favor, préndanla, porque yo así puedo ver si ustedes realmente entienden lo que les estoy diciendo. Bueno, a ver. Si yo pido perdón, a mí no me funciona. Está bien. A ver, Julián, ahí viene el gran problema. En esto que vos señalaste, está perfecto. En los casos que analizamos, en rigor, se cumplió, a ver, con un precepto constitucional nuestro, que es, ante caso de duda respecto de qué ley corresponde aplicar, naturalmente debe aplicarse la que diga el juez que debe aplicarse, porque es el juez el último intérprete de la ley, ¿verdad? Pero ustedes saben que el derecho internacional, chicos, en aquella época, no estaba tan desarrollado como está ahora. Ahora todos los jueces están formados en derecho internacional, especialmente en derecho internacional de los derechos humanos. Desde el año 88 existe la materia de derechos humanos y garantías en la Facultad de Derecho de la UBA. Con esto quiero decirles, y de la de Lomas y otras universidades, con esto quiero decirles que, a ver, en esa época no se pensaba que este fallo, como los que analizamos en el caso ESO, en el caso Martín, podían implicar hacer que el Estado incurra en responsabilidad internacional. Ese es el gran problema. Cuando vos incumplís una norma del derecho internacional, incurrís en responsabilidad internacional. Después veamos si alguien te lo reclama. Es otro tema, porque puede pasar que nadie te lo reclame. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Pero puede ser que te lleven a la sede internacional que esté pactada en la norma incumplida y Argentina tenga que enfrentar un reclamo. ¿Está bien? Entonces, me parece que ahí viene el meollo, la necesidad de analizar estos fallos críticamente, decir, bueno, bien, resolvimos este problema para los sujetos intervinientes en el derecho interno, y toda vez que violentamos un tratado, porque hicimos preferencia sobre una ley local, claramente hicimos que el Estado incurra en responsabilidad internacional. Después tenemos que analizar si esto trajo consecuencias. Lo que pudo haberlas traído, seguro. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Hoy los legisladores están mejor asesorados respecto de las consecuencias de las normas que dictan. Los ejecutivos también, porque miramos más a la comunidad internacional que antes. Claro, entiendo. Y en esta evolución que usted plantea también en cuanto a al estudio del derecho internacional, avanza un poco más con Jáuregui, que en esta controversia del derecho a la doble instancia y del juez natural, se aplica por primera vez en la Corte un tratado internacional, que vendría a ser la Convención Americana de Derechos Humanos. Porque fíjate que ahí, si vos analizás el fallo de Jáuregui críticamente, lo cierto es que podemos decir así con mucha claridad, que en Jáuregui la Corte se esmera, vamos a decirlo de esta manera, se esmera por dejar sentado que el Estado cumple con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese momento del dictado del fallo, era muy reciente, de muy reciente factura normativa interna. La Convención Americana sobre Derechos Humanos se incorporó al derecho interno el 5 de septiembre de 1983, a través de la ley 23.054. Quiero decir con esto, una norma
para ese momento muy nueva, y un contexto en materia de cumplir las obligaciones internacionales, en particular en materia de derechos humanos, muy marcado y muy como obligados los poderes judiciales de los estados a llevar su jurisprudencia por esos andariveles. ¿Está bien? Pero lo hizo también defectuosamente. Si este señor Jáuregui hubiera llegado a la instancia internacional, cosa que no hizo, bueno, quizá le hubieran dado la razón. ¿Entienden? Que lo real es que a Jáuregui se le violentaron las garantías que están plasmadas en el artículo 8, apartado 2, inciso H, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No podemos hacernos los tontos y decir, no, esto no fue así porque la Corte dijo que no. No, la Corte dijo lo que le convenía decir, pero lo cierto es que se le violentó al señor. Esta es la realidad. Doble instancia no tuvo, porque una revisión a través de un recurso extraordinario no es doble instancia. ¿Entienden? Pero, estoy terminando de anotar acá lo que dijo y ya le hago lo Sí, siguiente. sí. Y bueno, después, ya avanzando con Ekmejian, en la década del 90, que ahí ya, bueno, se deja en claro la primacía de los tratados internacionales por sobre las leyes internas. Ahí quería consultarle acerca de si estaba bien hacer hincapié más que nada en los argumentos esgrimidos por parte de la Corte, apoyándose en la opinión consultiva de la Corte Interamericana, en que esta última expresión del artículo 14 en las condiciones que establezca la ley no impedía que el derecho a réplica sea plenamente exigible. O sea, Sí, yo creo que es importante, creo que es, diría yo, primordial explicar que efectivamente la Corte Suprema en ese caso estableció que los tratados sobre derechos humanos, ¿sí? Digamos, tienen operatividad automática. Este es el meollo de la cuestión en Ekmejian con Sofovich. El argumento utilizado por Sofovich era la no reglamentación de la ley, claro, razón de la cual no podía hacerse lugar al planteo que hacía Ekmejian. Y la Corte le dijo, no, los tratados en materia de derechos humanos tienen operatividad automática. Creo que esta es la síntesis del caso. entiendo. ¿Entienden? Sí, lo tenía como ahí como tercer argumento ese. Yo creo que este es el primer argumento, en Ok. realidad. Sí. Porque es la base. Digamos, si la Corte no hubiese hablado de la operatividad automática, y no iba a llegar a la conclusión que llegó válidamente al menos. ¿Sí? Entiendo. Pensando en estructuras lógico-jurídicas válidas. No hubiese podido, desde la crítica racional no se hubiera podido. Entiendo. Perfecto. Y después, como último caso, tengo el de Café La Virginia, en el 94, en donde la Corte ratifica estos enunciados que comentamos y expresa que los compromisos asumidos a través de un tratado de integración no son de carácter ético ni son una expresión de buena voluntad, sino que son de carácter imperativo. Haciendo referencia al Tratado de Montevideo de 1980. Claro, no me acordaba que habíamos visto Café La Virginia. Pero Estaba sí, en el está texto. correcto. No, ¿No? es que no lo vimos en clase, me parece. No lo hemos Por eso, encontrado en clase no lo texto vimos, ¿no? del- No, pues yo lo suelo dar en otra materia pero no, está perfecto. A ver, en realidad aparece también más tarde Fibraca, digamos, aparecen otros fallos, dan cuenta de esta dirección que empieza a tomar la Corte, que ustedes saben que por esas cuestiones que a veces no son tan explicables, después termina la reforma del 94 ubicando los tratados de derechos humanos en el lugar que los ubica, ¿no? No es casual. Claro, sí,
la evolución concluía ahí con la reforma del 94, justo. Claro, meses claro. después de- Porque la reforma del 94, básicamente en esta materia, logra desplazar la subjetividad jurisdiccional por la objetividad legislativa. Y la norma dice puntualmente, amigos, amigas, los tratados son superiores a las leyes. Basta, no discutamos más. Entiendo. Esto que no se pudo hacer en el 31 porque la ley que declaró la necesidad de la reforma impidió que se modificara la parte dogmática de la Constitución, se logró en las atribuciones del Congreso. Perfecto. Entonces, esta evolución jurisprudencial que, bueno, que culmina con la reforma, más los agregados que hizo usted en cada fallo, serían suficientes, ¿no? Como análisis. Por supuesto. Sí, perfecto. Sí, Muchas gracias. por favor. Bien, profe, y con respecto, en concordancia con esto, entonces para ubicarlo en el orden constitucional, tenemos Constitución Nacional, tratados en el mismo nivel, tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, otros tratados y concordatos, tratados de integración y la... Perdón, Claro. tratados de integración El está al mismo mismo escalón. nivel, claro. Exactamente. otros tratados y Constitución concordatos. Nacional. Tratados, ¿sí?, De con derechos jerarquía humanos. constitucional que son de Constitución. derechos humanos. En el mismo nivel. Pero aguárdenme un minutito que les voy a hacer rápidamente. A ver si me deja el sistema este. Creo que sí. Porque ya lo he usado. Muy bien. Vamos a ver si podemos hacerlo. CN, ¿no? Al mismo nivel, tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía. ¿Está bien? Escribí cualquier cosa, pero no importa. Bueno, ustedes ya me entendieron. Vamos a corregir acá el tipeo. No van a decir que el profesor no sabe hablar. Bueno, menos escribir. Bueno, ¿bien? Entonces, ustedes hasta acá ya tienen el primer, digamos, escalón. Otro escalón. Otros... me encanta. Saqué la mayúscula. Bueno, otros tratados. ¿Sí? En otros tratados tengo todos los demás, los que no tienen jerarquía, incluidos los de derechos humanos, incluidos los de integración. Y acá agregamos los concordatos, pasa que no me quería ir abajo. Bueno, tratados y les pongo, ustedes ya saben que son concordatos. ¿Sí? ¿Bien? Después tenemos las normas que emanan de los tratados de integración. Normas que emanan de los tratados de integración. Son las normas que emanan de los tratados de integración, no los tratados de integración. Y después tenemos las leyes nacionales. Esto es en el bloque federal constitucional. Perfecto. Perdón, pero ¿cuál Ok. es el sentido de que las normas que emanan de los tratados de integración estén por debajo de los tratados de integración propiamente dichos? Porque sería muy Que raro que... casualmente, esto lo vas a entender mejor cuando veamos en la segunda parte todo el tema de Europa y del Mercosur. Vos vas a notar que todos los sistemas de integración, que empezamos a bajarlo esta parte, pero lo vamos a profundizar luego, tienen normas originarias, vendrían a ser, en este caso, los tratados de integración, Y las normas derivadas. Sí, sí. derivadas. Las derivadas están por debajo de los tratados de integración. Podrían estar al mismo nivel. Claro, porque Eso- es como un pequeño orden constitucional adentro del mismo sistema. Exactamente, tal cual. Entonces después vienen las leyes nacionales. Lo que pasa es que acá se da, y por eso Ricardo no está de acuerdo con esta explicación, porque dice, me están escuchando, ¿no? Traté de dejar de compartir, ahí está. Porque él entiende que en realidad
no se da esta situación en nuestra Constitución, pero sí acordamos que el artículo 75, inciso 24, en el primer párrafo del inciso 24, clarito, la última sentencia dice: las normas dictadas en su consecuencia son superiores a las leyes. El precepto constitucional existe, entonces después que en su caso el juez que tenga que resolver se encargue de darnos luz. De momento yo no conozco un caso que se haya presentado. Pero tenemos, por ejemplo, una cosa muy interesante. Tenemos normas que dicta la AFIP, por su contenido, por ser reglamentarias, para decirlo así, por pertenecer, para entenderlo bien, por pertenecer las normas derivadas del Mercosur, terminan teniendo más jerarquía que una ley federal. Y es una cosa graciosa, pero la realidad es que acá yo diría no importa la forma, importa la materia. Desde el análisis material, esa norma es superior. Nos puede gustar, nos puede no gustar, pero la realidad con la Constitución lo planteó así. Porque Perdón, no por otro escuché lado, cuál era la norma. ¿cómo? No escuché qué norma era superior. No, vos tenés normas que dicta la AFIP, Ah, que sí. termina en algún sentido aprobando normas de integración, y como las normas de integración las aprueba el órgano competente, si son normas fiscales las tiene que aprobar la AFIP. Dentro de su competencia, ¿no? Delegada por el Ejecutivo. Entonces tenés la cosa graciosa de que una disposición X de AFIP termina siendo más importante jerárquicamente que una ley federal. ¿Quién le puede negar la importancia de la AFIP aparte, no? Digo, entonces, pero bueno, esto es así. ¿Bien? ¿Germán? Sí, sí, perfecto. Dale, Perfecto. muy bien. Mecanismos de resolución de conflictos de la OMC, eso sí, lo tenemos Sí. como clave. Lo que vemos en la página de la OMC es o sea, Es correcto. está bien, está Es validado. correcto, Joya. sí. Bien, y ahí, profe, son 2 etapas, ¿no? En la resolución de conflicto, una etapa donde los países tratan de resolver el conflicto y ¿De qué manera? después Porque en todas las etapas tratan de resolver el conflicto. se lo llama consulta. Ah, eso sí, las consultas directas Perfecto. entre los estados, sí. Exacto. Y en esa En caso etapa, ¿qué que puede fracase, pasar? esto es, o sea, que fracase Está bien, pero perdóname, hice o mal la pregunta. ¿Solamente intervienen los estados o eventualmente podría intervenir una tercera persona? no, en este caso pueden pedir también que intervenga el director general de la OMC Ah, bueno, a pedido de los estados se para que puede trate convocar al de mediar. director para que intente colaborar con los estados para que se logre una solución, tal cual. Eso podría ser una primera etapa, claramente, ¿no? Pero si fracasa Exacto. esto, Hay una segunda donde se solicita la intervención de un grupo especial. ajá. ¿Y quién forma el grupo especial? ¿Quién comanda toda esta etapa en realidad? A ver, sí, el órgano de solución de diferencias. Tal cual, tal cual. Perfecto. La primera etapa tiene un plazo de 60 días aproximadamente y la segunda etapa, Yo les sí, sugiero, porque no lo tomo nunca y no lo voy a hacer ahora, que no se detengan en los plazos, porque los plazos, eh, importantísimos, porque el derecho procesal es importantísimo, son de consulta y ustedes tienen varios sistemas que estudiar. Entonces, no quiero que se detengan estudiando algo que, la verdad que me parece que fácilmente se consulta la norma y se establece cuando lo tengan que utilizar. Digamos, lo que tienen que saber claramente es que no van a ser los mismos plazos si son mercancías perecederas a no perecederas. Pero la verdad que yo no pongo el énfasis en que me repitan los plazos procesales porque, insisto,
a este nivel de la civilización humana en que accedemos en un segundo a la información, los plazos los podemos sacar fácilmente. No radica ahí mi interés. Mi interés radica en que Perfecto. ustedes entiendan cómo es el procedimiento en sí mismo, y básicamente que pueden llegar a la comprensión real y verdadera de que es un procedimiento sumamente democrático. Perfecto. Si no es el más Perfecto. democrático de todos los que vamos a ver. Bien, perfecto. Acá, en esta etapa, en esta segunda etapa, o sea, el país que demanda, en este caso, puede pedir esto, que se establezca el grupo especial. Y el país demandado o el Estado demandado puede oponerse, pero solo una vez a esta conformación, pero no lo puede hacer en Exacto, una segunda vez. exacto, exacto. Muy bien. Pues, bueno, sí, después viene que no sé si es una tercera etapa, donde que si acá no llegan a una solución, En a ver, rigor ya no llegaron a una solución. En rigor, si van a la segunda etapa es porque no llegaron a una solución y atraviesan toda la etapa hasta que hay una decisión definitiva que hace a la resolución del conflicto. Y después aparecería una tercera etapa que tiene que ver con la ejecución, ahí el está. cumplimiento, Claro, digamos, o incumplimiento. Si lo claro, enfocamos como vos lo enfocaste, hay autores que hablan de más etapas, pero a mí me parece que está bien así como lo estás enfocando, Germán. bien, y en esa segunda etapa hay como otros pasos, como una primera audiencia, y donde se establecen las réplicas, el proyecto inicial y el informe provisional de este Sí, grupo aparte no te especial. olvides que tenés también la apelación dentro de la segunda etapa. Para algunos autores esa es una tercera etapa. Por eso, digamos, Ah, depende ok. cómo vos lo enfoques, mal no está, porque vos tenés que saber que digamos, el informe que se adopta como informe final es la decisión y que es apelable. Y esa apelabilidad solamente abarca cuestiones de derecho, no cuestiones de hecho. La interpretación fáctica que determinó el grupo especial y que hizo suyo la OSD, claramente no se vuelve a discutir. Después podemos discutir en una instancia apelativa, con el órgano de apelación, podemos establecer cuestiones jurídicas, el alcance jurídico, las cuestiones fácticas que se establecieron, pero las fácticas no se pueden discutir. Profe, Perfecto. Sí, entonces la última decisión la tiene este órgano de solución de diferencias, la última palabra. claro, claro. En realidad está compuesta por ¿quién, Francisco? Por los mismos estados que no forman parte del Claro, conflicto. no, por todos los estados de la organización, Hasta los que forman parte del conflicto también. todos. Perfecto. Y en caso de, para ejecutar la decisión que haya tomado ese órgano, o sea, ¿tiene Imperium para poder ejecutarla o es solamente un No, carácter recomendatorio? no. Cuidado con eso, Francisco. Que no tenga Imperium no significa que sea recomendatorio. Cuidado. Las decisiones que quedan adoptadas como consecuencia de la aprobación del informe final y de la aceptación que la modificación que haga eventualmente el órgano de apelaciones, la decisión final de cumplimiento obligatorio y obliga jurídicamente a las partes. El punto es que a veces no se cumple. Entonces, ante ese incumplimiento aparece esto que hablábamos con Germán recién, una tercera o cuarta etapa, depende cómo lo enfocaste el análisis, que te va a llevar a qué haces frente al incumplimiento. Entonces, fíjate qué interesante, porque se prevé ante el incumplimiento el Estado que está perjudicado tiene la facultad de adoptar medidas de retorsión, las medidas que estime prudentes, pero va a ser autorizado por la OSD también. Tiene que plantear a la OSD y tiene que tener la autorización, y tiene que ser dentro del mismo rango, de la misma situación, de manera tal de no ir más allá del derecho que tiene a reclamar. ¿Se entiende esto? Claro,
Ahí va, perfecto. Claro. Por eso te digo, el imperium tiene que ver más con una ejecución forzada, que generalmente está en cabeza de un juez, ¿no? O en el derecho internacional, en cabeza de un órgano de estructura política, termina siendo una suerte de ejecución política de la cuestión. ¿Sí? Claro, yo había interpretado como que este órgano de solución de diferencias era el que ejecutaba las medidas de retorsión. En rigor lo interpretaste así porque termina siendo el que autoriza las medidas de retorsión. Claro, pero en la práctica es el Estado perjudicado. Claro, en la práctica el Estado profesor dice, cuando hubo un problema entre Argentina y Brasil, Argentina hubo incumplimientos y se reclamaron y dijeron, bueno, a ver, vamos a poner acá un punto, ¿no es cierto? Y se adoptan las medidas de retorsión, ¿entendés? Perfecto. Yo 2 preguntitas más y creo que ¿Qué ya quieras? Dale. estaría. La primera, más administrativa, los documentos colaborativos están corregidos, ¿no? Sí. Perfecto. Y la No segunda los es... corregidas de la gramática por falta de tiempo, hay errores gramaticales y algunos de expresión, pero bueno, los dejé pasar por esta oportunidad. Ok. Técnica desde lo jurídico está todo bien. Perfecto. Entonces la otra es, en cuanto a la OMC, en algún momento vos dijiste que hay parte de la doctrina que no lo considera un sistema de integración por una cuestión más que nada de índole territorial, que no termino de entender si tiene que ver con que el último paso de la creación o de la formación de un sistema de integración tiene que ver con el movimiento, el último paso no, pero uno de los últimos pasos tiene que ver con la apertura, por así decirlo, del paso fronterizo, tanto de Bueno. trabajadores como de productos, como demás. Fíjate esto. ¿Cuál es la primera etapa de un proceso de integración? La cuestión aduanera entre esos Bueno, estados. a ver, ¿cómo pensás vos? En realidad esa sería la segunda. La primera es el acuerdo en materia arancelaria o Es verdad, perdón. arancelaria. Sí. Esa sería la segunda. Pero vos pensás, la primera estamos genial. La segunda, ¿cómo hace China con Argentina, que son ambos miembros de la OMC en este momento, para poder levantar las aduanas? Claro. Digamos, se presenta un problema. A ver, el tema geográfico no es minúsculo, porque tendría que estar en la... A ver, estamos más acostumbrados porque se podría solucionar. Que podríamos hacer que todos los productos que vienen de China ingresen con 0 arancel y que no tengan aduanas, etcétera. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando el sistema nace, o cuando el derecho de la integración se empieza a gestar como tal y se reconoce como una rama dentro del derecho internacional público, que esto ocurre en el siglo XXI recién, hablo académicamente, desde la doctrina empieza esto a trabajarse desde la década del 90, de 80, te diría yo, los más adelantados, porque mientras tanto era todo derecho internacional, público, ¿está bien? Cuando se empieza a tomar cuerpo propio, veíamos solamente sistemas que se fueron armando entre países limítrofes. Esto generó que se pensara esta nueva estructura como de estados limítrofes. Entonces, pensar en una OMC, cuando vos pensás la creación de la OMC como una continuadora del GATT, ¿no? En esa metamorfosis que se genera en el 94, ¿qué pensó que iba a ser? Pensamos que estábamos dentro del derecho de la cooperación, y los internacionalistas más clásicos decían, no, esto no lo podemos poner dentro del derecho de la integración. Hoy, sin embargo, las 4 cátedras que hay de Derecho de la Integración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, no hay, hasta donde yo conozco, ninguno de los integrantes de sus titulares, ni de los adjuntos ordinarios, que nieguen tan enfáticamente el carácter de derecho de la integración de la OMC. Está bien, está siendo cada vez menor la cantidad de gente que dice no es... De hecho, todos estamos enseñando la OMC en integración. Y esto es más actual, digo. Quizá cuando yo empecé a dar esta materia, que fue en el 2009,
éramos pocos los que hablábamos de la OMC en derecho de la integración. Hoy cada vez son más, digamos, más cátedras, más comisiones, ¿no? Bueno, digo, bienvenido. Me parece que dentro de 15, 20 años nadie se va a acordar de esta cuestión, porque ya va a pasar de moda, porque nos vamos acostumbrando a las nuevas fisonomías que se nos presentan. En consecuencia, perfecto. Pero básicamente es esa la razón. Perfecto. Gracias. No, por favor. ¿Más preguntas? Julián está que habla y no habla. Se le prendió la... ¿No hay más preguntas? Una consulta más. Con respecto a la cláusula de la nación más favorecida, conceptualmente, yo lo tengo anotado como que consiste en el principio de no discriminación, que se trata de tratar a un tercer estado, a un tercer estado ajeno a un acuerdo, de la misma manera en cuestiones arancelarias que a los estados que conforman ese acuerdo. Estoy correcto a grandes rasgos, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí yo te recomendaría sacar el tema de principio de no discriminación. ¿Por qué? Porque, a ver, no frente a mí, pero frente a un tercero, porque en rigor cuando vos empezás a hablar de la OMC, la mayoría de la doctrina sostiene que el principio de no discriminación es uno de los principios de la OMC, al igual que el de la cláusula de la nación más favorecida, al igual que los otros que estudiamos. Yo entiendo que todos los principios nacen del principio de no discriminación. Pero esta es una cuestión de pensamiento mía que yo te la cuento. Ahora, cuando vos me explicás qué es la cláusula de la nación más favorecida, yo entiendo que vos tenés que explicarlo de una manera un poco distinta y decir que se trata de una suerte de seguridad que se le brinda a un Estado miembro de la OMC de participar de un acuerdo en el que no intervino primigeniamente entre otros miembros en las mismas condiciones favorecedoras. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Ahí está. No meter Eso el me otro faltaba, que principio, sean por las miembros de dudas. la OMC. Ok, ¿Sí? Muy bien. ok, perfecto, perfecto. Bueno, tienen unas caras que parece que mañana se van a enfrentar a Rusia o a Ucrania. Por Dios, es un simple Pero examen. es el primer parcial presencial que rendimos, que en mi caso por lo menos es el primer parcial presencial que rindo en 2 años y medio. Sí, ya sé. Se genera una cuestión de estrés, esto de volver a la presencialidad. Yo cuando me enteré que tenía que volver a la presencialidad dije, wow, qué bajón, porque tengo que tomarme el subte, bueno, en fin. Pero ahora estoy contento con la presencialidad. Y yo creo que está piola esto de que nos conozcamos, de que podamos vernos, no a través de las camaritas. Me parece que se da una dinámica distinta. Pero bueno, también una situación de parcial es una situación de examen, genera mucha ansiedad, genera algunas dudas, y más como yo lo propongo, que sé que no soy muy claro, porque sé que ustedes no tienen claridad de cómo voy a reaccionar, y lo hago un poco para que aprendan a abordar algunas cuestiones que son propias de la profesión, pero no tengan miedo, vayan tranquilos, estudien. Es todo escrito a desarrollar, ¿no? ¿Cómo? ¿Es todo escrito a desarrollar? Sí, si llego a prepararlo como yo quiero, que ojalá que llegue, porque mañana tengo un día un tanto complicado, pero mi idea es preparar 18 exámenes diferentes y de 3 preguntitas, 3 temitas para pensar juntos, que les lleve a cada uno 30 minutos, como mucho 40, y que lo corrijamos en el acto entre todos y que todos aportemos y que podamos ahí hacer una corrección en el momento y ya irse todos con la nota que va a ser aprobado o desaprobado. Ya les expliqué esto. No voy a poner nota numérica. La nota numérica va a venir para el segundo parcial. Perdón, entonces, o sea, respondemos escrito y después hacemos como una puesta en común
Esa en es la donde idea. nos vamos como corrigiendo entre todos, digamos. Exactamente, esa es la idea. Por Pero ahí, o sea, como- medio jodido como corregirle a un compañero por ahí una respuesta, No, ¿no? pero no es corregir, porque yo por ahí, no sé, Ian, vos lees una respuesta que diste y yo después le pregunto a Francisco, ¿y vos qué pensás, Francisco, de esto? Ah, Pero ok, ok. no es corregir, no los voy a poner en la situación de corregirse entre ustedes, que sería No, ok, tremendamente dale. maquiavélico eso, no. No, si no nos aprobamos todos. Claro. Claro, se aprueban todos, Listo. está todo bien. No. La idea es qué se puede aportar o qué hubieses puesto vos. Lo voy a pensar, porque también tenía la idea, porque ayer estuve pensando un poco en el examen de ustedes, tenía la idea de hacer 3 exámenes nada más y que lo resuelvan entre grupos. Depende cómo haga el examen, tengo esa posibilidad también, ¿se entiende? Ok. Y así que quédense tranquilos, vamos a buscarle la vuelta como para que sea lo menos traumático posible, porque sé que estamos en una situación tenemos que alejarnos de lo traumático, en principio. Va a acercarnos al conocimiento igual. ¿Ok? Con respecto a los temas que estaban hablando, que yo falté a las 2 últimas clases que no pude ir, de los efectos de las decisiones de las organizaciones internacionales y el último tema que está en el cronograma antes del parcial, que es derecho originario y derecho derivado, ¿entran al parcial? Mira, lo que entra de derecho originario y derecho derivado tiene que ver con lo que hablamos en clase, que lo hablamos en otras oportunidades, no fue la última clase. Acuérdate que el cronograma es orientativo, porque yo voy respondiendo y dictando. A ver, la verdad es que yo nunca sé qué voy a dar, porque tiene que ver con lo que ustedes me proponen también. A medida que vamos dando la clase, salen preguntas y salen anticipaciones que me van guiando a mí a dónde tengo que llegar, ¿sí? O de la forma que tengo que llegar. Entonces, lo que vimos de derecho originario y derecho derivado es lo que le acabo de contestar a Ian hace 3 minutos o 4, cuando le di una de las respuestas a sus interrogantes. No vamos a avanzar más porque no estamos en condiciones de avanzar más todavía. Esto es como una introducción para que a partir de la segunda parte ustedes vean nosotros, el Mercosur, Europa, Asia, África. Ahí sí vamos a ver derecho originario, derecho derivado, vamos a ver cuáles son en cada sistema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que no te angusties por ese tema, porque no es más de lo que se dijo hoy en clase lo que hay que saber para mañana. Ok, gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿No? No, Bueno, por mi parte, no. entonces nos encontramos mañana a las 17 horas en el aula 135, ¿no? ¿Es donde vamos? Sí. Sí, Y hacemos el 135, examen. sí. ¿Les parece bien? dale. Nos vemos mañana. Perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias, Nos vemos David. mañana. Gracias a ustedes. Chau. Chau. Buenas Pido a Marce noches. que suba la clase. Dale. Dale. Chau.